Nairo Quintana oliendo el salto del madrileño de Pinto, sabiendo que es su gran rival, que lo tiene a solo 7 segundos. Gran defensa la que está haciendo Nairo Quintana, saliendo prácticamente a todas las liebres que le echan. Sabe que no puede dejar a ninguna liebre suelta, y BMC ahí con esa estrategia siempre muy conservadora. Ahí está Nairo y en beneficio, con Daniel Martin, Richie Porte. Arrancando por ahí el jovencísimo británico Hugh Carthy. Qué valentía la del corredor del Caja Rural, plantando cara, mostrando ambición personal y conocedor, ¿no? Que es difícil, ¿no? En este punto de la carrera, pero no por eso ambicioso y dejando huella, ¿no? De su gran calidad, este joven corredor británico. Y Daryl Impey, que va loco por una neutralización, que le pille bien colocado y confiar en su punta de velocidad, porque mucha de la gente rápida hoy está lo bastante castigada como para no poder entrar en la pelea. 10 kilómetros, penúltima vuelta, y vamos a volver a vivir una última de auténtica locura, casi seguro. Aguantarán los de cabeza, el secreto donde va Purito contactará. ¿Qué pasará aquí en el pelotón? ¿Volverá a moverse Alberto Contador o habrá pensado que ya era el último petardo, la última traca que podía soltar? Emoción, que duda cabe, ¿no? Velocidad y buscando ese segundo ataque, ¿no? De Alberto Contador, primero con su equipo imprimiendo velocidad y abriendo, ¿no? Las estrategias más ofensivas, invitando a ver si había algún equipo que también tuviese ganas de romper la carrera. No ha podido ser. Buenas piernas, buena cohesión del equipo Movistar, manteniendo siempre a Nairo Quintana bien protegido. Y ahora es Purito. Y él muy atento cuando los ataques han sido de hombres peligrosos. Purito, Ludvigsson, Dani Navarro. Arranca Jarlinson Pantano. Creo que es difícil, aquí que la fuga está yendo siempre a cambios de ritmo. Bueno, siempre eso favorece, ¿no? A los dos de cabeza. Había mirado mal, es Nicky Assarnt, el hombre rápido del equipo Giant. Una ambición, ¿no? Buscar y mostrar, ¿no? Que está colaborando en la fuga, pero cuando no hay buena conexión, ¿no? En los relevos y mantienes velocidad, siempre eso va a favor, ¿no? Es que para que haya, cuando atrapan a otro más de la escapada, Lluís Mas, digo que para que haya fluidez en los relevos, lo que tiene que haber también es fuerza. Y aquí ya van castigadísimos. Chris Froome. Estamos viendo una parte de la carrera. No sabemos exactamente dónde estaban, habían atacado, sí. Ese punto caliente lo hemos perdido, pero con Cherel. Chris Froome tampoco se conforma con ese puesto que tiene la general, y añadiendo emoción a esta parte final de la etapa. Un minutito prácticamente de cabeza a pelotón, muchos números para que lleguen. De que lleguen con algo de ventaja como para jugarse el triunfo de etapa. Cuando veíamos en ese paso anterior por la línea de meta con unos metritos de ventaja a Maurits Lamertin, el joven corredor del equipo Rompot. Siempre facilita, ¿no? Te encuentras dos corredores, sabes que ese punto de la carrera que se abre, que se ofrece para poder luchar por la victoria, solo pasa en que puedas tener entrega por ambas partes, ¿no? Para poder... No, están los dos, efectivamente. Para conseguir la Nicky Assarnt, que venía de la escapada y que se ha integrado aquí en este grupito donde venía Ludvigsson. Había mirado bien. Y Lluís Mas también había descolocado. ¿Qué pasa aquí con los Giant? Y otra vez Chris Froome. Chris Froome, que no se conforma, qué hombre, qué valentía. Y aquí nos pierde un poquito, buscando llevar la carrera. Creo que es Rigoberto Urán el que sale a la rueda del británico. Velocidad y esa última extensión, recordemos que ahí van para esa última extensión, que ahí tienen que jugar las cartas y las fuerzas que tenga cada rival para poder buscar esa mejor clasificación en la general, y aquí parece que hay buen entendimiento. Hay uno que se defiende muy bien subiendo y el otro es un puntito más rápido, Esa última vuelta para los dos corredores de cabeza. Entrando en cabeza el que fue saltador de trampolín, el esloveno Primož Roglič, el corredor del Lotto Jumbo, junto a Alexei Zazevich. O lo suelta subiendo o en el sprint. Tiene todos los números el ruso de Katiusha. Y también es consciente, ¿no? Joaquín, que tiene un corredor ahí en la fuga y con opciones de conseguir la victoria. Nos van
posicionando ese paso, ¿no?, de los perseguidores, esos últimos 7 kilómetros. Y ahí, emoción hasta el último momento, entre la fuga, los perseguidores, un Chris Froome combativo que posiblemente vuelva a mostrar esas ambiciones en esta última ascensión al Alpe d'Huez. Cabeza de carrera, Primož Roglic, este joven corredor esloveno de Lotto Jumbo, con Alexei Zastevich, que va a luchar por engancharse ahí como una auténtica garrapata. Unos 30 segundos los que tenía este grupito respecto a los dos cabeza de carrera. Y aquí los Orica, que quieren pelear por que todo eso pase por un sprint. Con Simon Gerrans y Daryl Impey. Pues aquí trabajando, Lo van a tener difícil por el terreno que tienen perdido. No, y por lo que puede venir, ¿no? Que si hay alguno de los importantes que quiere mover la carrera, que también pueda mermar, ¿no?, esa posición por la que están peleando en cabeza del grupo principal. Recordemos, 2 en fuga, un grupo perseguidor y pelotón. Y Alberto, y en esa quinta posición, ¿volverá a probarlo? Casi seguro que sí. ¿Es Peter Benning ese que va por la izquierda? Sí. El hombre del Rompot. Y arrancando por la derecha, Antonio Molina, el corredor del Caja Rural. Todavía muchas cosas por pasar. Y Nairo, que va a resoplar de gusto cuando acabe esta Volta a Cataluña, si consigue mantener el maillot blanquiverde de líder por la cantidad de palos que le han ido dando. Y palos de mucha entidad, Los rivales no se han conformado con esa posición que les depara la general. Y esta montaña así no ha defraudado tampoco. Era de esperar, ¿no?, que estos 8 pasos iban a dar muchísimo, con ataques los que han peleado y están peleando por la victoria de etapa, los que buscan desplazar a Nairo Quintana en la general y auparse ellos. En este caso, pues bueno, con Alberto Contador, el propio Chris Froome, buscando esas opciones para romper esa disciplina y ese trabajo que ha impuesto siempre Movistar, y que Nairo Quintana ha podido sofocar los ataques de sus rivales. Miguel Ángel, lo bueno es que de los grandes nombres de esta Volta a Cataluña, en esta última etapa prácticamente se han movido todos, menos Richie Porte, por ejemplo, aunque ha estado ahí muy atento, pero hablo en el aspecto ofensivo. Prácticamente todos los grandes nombres han atacado. Y aquí es Siudzu echándole una mano a Merjavi Kudus. Siudzu, que estaba en la escapada, lo que le queda lo va a jugar en favor del eritreo. Cuando entran ahí en esa rampa más dura. La cabeza se estrecha un poquito más y ese giro a la derecha que ya los conduce a coronar el alto, y ya van a enfilar ese descenso. Hay un ligero cambio de ritmo antes de que vuelvas a enlazar con la parte final de la carrera favorable, que es en donde esa toma, ¿no?, que hemos visto como Chris Froome intentaba mover la carrera con ese ataque. Nairo, Daniel Martin, Alberto Contador, Davide Formolo, ese joven italiano del equipo Cannondale, progresando por la izquierda, con Zakarin ahí cerquita de Alberto Contador, también de Richie Porte, también de Rigoberto Urán, y Wouter Poels, el lugarteniente de lujo de Chris Froome. Dani Navarro, vamos a ver si abre en plano y sabemos exactamente qué es de él, dónde está y dónde está la o fuga, deja de ¿no?, estar. Ahí está Davide Formolo, el joven de Cannondale, saltando del grupo, por eso las posiciones que iba ganando. Formolo, que es el 15º de la general, a 1:45, atrapando y superando a Siudzu, atrapando y superando a Nicky Assarnt. Una progresión la del corredor Formolo, el corredor de Cannondale, y buscando, ¿no?, interesándonos también saber cómo va esa parte cabecera de la carrera. Está en lucha la victoria de etapa en esta séptima, una etapa la más corta, de 136 kilómetros, la más intensa, por esos 8 pasos por el Alpe d'Huez, que ya ha coronado en este paso Formolo, y ya buscando un terreno que lo ha de conducir ya más favorable, e insistiendo de que él tiene aún corredores por delante, y en que la lucha de la etapa sigue estando. Y hay Daniel Martin, hay movimiento ahí. Nairo, a por él. No puede dejar a nadie. Nairo Quintana, el corredor colombiano,
Sabe que esos corredores no pueden tener ningún margen y tiene que sofocar siempre esos ataques para imponer, ¿no?, su fortaleza. Aquí corredor de BMC. TJ Van Garderen. Pues la realización no la había perdido, ¿eh? No habían visto el movimiento de TJ Van Garderen. Esa sí que es importante. Van Garderen cede 27 segundos sobre Nairo Quintana. Emoción hasta el último metro de esta séptima etapa emocionante, vibrante, con ataques, con alternativas, y esa posición de carrera, ¿no?, que nos sitúa Van Garderen, el corredor de BMC. ¿De dónde ha salido Van Garderen? Pues también seguro de un buen ataque, ¿eh? Lo que sucede que esa toma, pues, ha perdido la realización. Y qué emoción, ¿eh? Qué emoción. Sander Armé, corredor de la escapada. Dani Navarro, que sigue atacando. Joaquín Rodríguez, que le pilla la rueda. Aquí ya hay más ganas que fuerzas, como es lógico. Jarlinson Pantano, Mikel Nieve, Merjavi Kudus. Y allí detrás deben de venir ya Van Garderen y Davide Formolo. Y recordemos que dos corredores siguen por delante, no lo olvidemos. Y esas bonificaciones. Primož Roglič, el corredor esloveno del equipo Lotto Jumbo, y Alexei Zasevich, el corredor ruso del equipo Katyusha. Que benefician enormemente, ¿no?, en este punto de la carrera para el líder Nairo Quintana, de que esas posibles bonificaciones. Ahí llegan Van Garderen con Davide Formolo. Y a 3 de meta, emoción hasta el último kilómetro en esta séptima etapa de la Volta Ciclista Cataluña. Ahí están llegando ese grupito con Daniel Martin, con Nairo Quintana, y ahí no está Alberto Contador. Y luchando, ese podium que se le está subiendo, ese escalón, ¿no?, en el que ahora llega, ahí aparece por la Daniel parte Martin inferior Alberto Contador. Mantiene de momento. ¡Arranca Nairo! No, gana posiciones, simplemente. No quiere sorpresas. Está con todas las ganas del mundo. Nairo Quintana le dispara a todo, porque vuelve a moverse Chris Froome. Ole por el británico. Vaya luchador, qué amor propio tiene. No, es Wouter Poels. Wouter Poels, sí. Wouter Poels, el ganador en Valls. No sé. Ahora aquí ya cabe esperar, ¿no? Vamos a ver qué ventaja es la que tiene Van Garderen sobre Nairo Quintana, que de momento no tenemos ese punto de referencia, ¿no?, para valorarla. 3 hombres de Cannondale, luchando también por darle la vuelta a la clasificación de equipos. Son segundos. Ahí está Wouter Poels. Tenemos que ir a cabeza de carrera, que ahí está la lucha de la etapa. Y Van Garderen. Ese debe ser Jarlinson Pantano, que iba en la fuga. Si no estamos muy perdidos, hay 2 corredores por delante. Primož Roglič, Alexei Zasevich. ¿Qué se ha hecho de ellos? Vamos a ver la toma. Ahí está. Esto es la cabeza de carrera. Ay, Primož Roglič, qué mal lo tiene ante un hombre con esa punta de velocidad, que arranca así, de lejos. ¿Podrá responder el joven? Difícilmente. Esa es la pelea por la etapa. Zasevich, el corredor ruso del equipo Katyusha. Ha querido levantar los brazos antes de tiempo y a punto de darle un sustito Primož Roglič. Victoria para Zasevich cuando llega aquí este grupito. La tercera plaza para Jarlinson Pantano, por delante de Wouter Poels. Y ahí entran todos los primeros de la clasificación general, con Nairo Quintana, con Alberto Contador, con Daniel Martin y con Richie Porte. Después de casi 3 horas y cuarto encima de la bicicleta. Por detrás iba Joaquín Rodríguez en ese grupito. Joaquín no podía atacar, sabía que tenía un compañero por delante. Él simplemente lo que tenía que hacer era vigilar y a la vez dejarse ver qué es lo que ha hecho. Mucha pelea, muchos movimientos, grandes nombres moviéndose en esta última etapa. Y Nairo, que lo ha conseguido, tercer colombiano que gana la Volta a Cataluña. La locura de Colombia y la cantidad de compatriotas que quieren acercarse al corredor, que ya rescatan los auxiliares y aquí del equipo. Alberto